Integrantes de este Consejo Municipal, con fundamento en lo que disponen los artículos 150, fracción tercera, del Código Electoral para el Estado de Veracruz y 7, numeral 1, inciso C del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, damos inicio a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal convocada para esta hora y fecha. Concurre a la misma el ciudadano Alejandro Vázquez Carballo, en su carácter de secretario del Consejo Municipal 129 del Estado de Veracruz. Señor secretario, le solicito pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Con mucho gusto, consejero presidente. Consejeras y consejeros electorales. Eric Aguilar Lara. Presente. Jesús Iván García Aguirre. Presente. Iris Cortés Daza. Presente. Cecilia Cortés Hernández. Presente. Dailín Adriana Roldán Palacios. Presente. Vocales. Vocal de Organización Electoral, Luis Fernando Roldán Pérez. Presente. Vocal de Capacitación Electoral, María Guadalupe Valera Rojas. Presente. Por la representación de los partidos políticos, tenemos por el Partido Acción Nacional al ciudadano Fernando Ariel Martínez Ramírez. Por el Partido Revolucionario Institucional al ciudadano Miguel Ángel Martínez Dionisio. Presente. Por el Partido del Trabajo al ciudadano Eduardo de la Vega Barona. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano a la ciudadana Alexa Peralta Ramírez. Y por el Partido Morena al ciudadano Domingo Balán Martínez Álvarez. El que hace uso de la voz, Alejandro Vázquez Carballo. Hay una asistencia de 3 integrantes, por lo que existe quórum para sesionar, señor presidente. Gracias, señor secretario. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada esta sesión convocada para esta hora y fecha, en términos de los artículos 11, numeral 1, inciso B, numeral 2, inciso A y 23, numerales 1, 2 y 3, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Continúe con la sesión, señor secretario. Con gusto. Señor presidente, el primer punto se refiere a la lectura y en su caso aprobación del proyecto de orden del día, el cual ha sido comunicado a las y los integrantes de este Consejo Municipal, que con su autorización me permito dar lectura. Proyecto de orden del día, número 1, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Número 2, presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Municipal. Número 3, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que determina las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Número 4, lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal. Número 5. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y en su caso puntos de recuento. Número 6. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a este Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Número 7. Presentación del informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo Municipal en la que se realizará el recuento total o parcial. Número 8. Presentación del informe de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de las representaciones de los partidos políticos ante los grupos de trabajo.
Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo Municipal, está a su consideración el proyecto del orden del día. Señor secretario, consulte en votación su aprobación. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales de manera nominal si se aprueba el proyecto de orden del día. Consejeras y consejeros electorales: Eric Aguilar Lara, ¿A favor? Jesús Iván García Aguirre, A favor. Iris Cortés Daza, A favor. Cecilia Cortés Hernández, A favor. Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Presidente, si me permite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, numeral 3 del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, solicito su autorización para que se consulte la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados a los miembros de este consejo. Integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración la solicitud de dispensa presentada por el señor secretario. Consulte en votación su aprobación, por favor. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales de manera nominal si se aprueba la dispensa presentada. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. ¿A favor? Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto de orden del día se refiere a la presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el Consejo Municipal. Muchas gracias, señor secretario. De los resultados que nos arroja la página del SICOM, que es donde computamos los resultados de la jornada electoral, de las 93 casillas instaladas, que fue el 100%, 54 no presentan irregularidades y por tanto solo será un cotejo. 19 de las secciones instaladas presentan las actas, errores o inconsistencias y por tanto será recuento. Otras 20 más, los votos nulos son mayores a la diferencia entre el primer y segundo lugar. Es por tanto que 39 de las secciones que fueron capturadas son las que se irán a recuento el día de mañana. Es tanto. Señor secretario, continúe con la sesión, por favor. El siguiente punto de orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2, del reglamento de sesiones de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con gusto, consejero presidente. ¿Alguna intervención? Sin intervenciones, señor presidente. Gracias, señor secretario. Consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales legales para el proceso electoral local ordinario 2024-2025. Consejeras y consejeros electorales: Eric Aguilar Lara. ¿A favor? Jesús Iván García Aguirre. A favor. Iris Cortés Daza. A favor. Cecilia Cortés Hernández. A favor. Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto de orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del organismo público local electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento,
y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quienes desean hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con mucho gusto, presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz. ¿No hay intervenciones, consejero presidente? Gracias, señor secretario. Consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y de los puntos de recuento, y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el Pleno del Consejo Municipal. Consejeras y consejeros electorales. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto de orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desee hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con gusto, consejero presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz. Sin intervenciones, consejero presidente. Señor secretario, consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se habilitan espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. Consejeras y consejeros electorales. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés Hernández. A favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacios. A favor. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. El siguiente punto de orden del día se refiere a la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a este Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Señoras y señores integrantes de este órgano colegiado, está a su consideración el proyecto de acuerdo correspondiente a este punto. Con base en lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, numeral 2, del Reglamento de Sesiones de los Consejos Distritales y Municipales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, se abre lista de oradores para quien desea hacer uso de la voz. Señor secretario, inscriba y dé cuenta de los miembros que soliciten el uso de la voz. Con mucho gusto, presidente. Consulto si alguien desea hacer uso de la voz. Sin intervenciones, consejero presidente. Gracias, señor secretario. Consulta en votación si se aprueba el proyecto de acuerdo. Se consulta a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Municipal 129 Perote del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a este Consejo Municipal en el recuento de votos y asignación de funciones. Consejeras y consejeros electorales. Consejero presidente Eric Aguilar Lara. A favor. Consejero Jesús Iván García Aguirre. A favor. Consejera Iris Cortés Daza. A favor. Consejera Cecilia Cortés A Hernández. favor. Consejera Dailín Adriana Roldán Palacio. Señor presidente, se aprueba por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. El siguiente punto de orden del día se refiere a la presentación del informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia
para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las instalaciones del Consejo Municipal, en la que se realizará el recuento total o parcial. Como lo habíamos mencionado, se realizará en la parte posterior del inmueble, en las oficinas que ocupa la Secretaría del Consejo. Será a puerta cerrada por mayor seguridad y únicamente tendrán acceso las representaciones de los partidos políticos que acrediten en su momento y portarán en todo momento el gafete para su identificación. Señor secretario, continúe con el orden del día. El siguiente punto de orden del día se refiere a la presentación del informe de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de las representaciones de los partidos políticos ante los grupos de trabajo. Solicito a las representaciones de los partidos políticos que se encuentran aquí en la sala de sesiones que nos informen a la brevedad las personas que fungirán como representantes en los diferentes puntos de recuento, acompañados de una identificación oficial digitalizada al correo del Consejo para tener el control del acceso de las personas que estarán acompañándonos el día de mañana y les podamos entregar el gafete correspondiente para su identificación. Señor secretario, continúe con la sesión. Señor presidente, me permito informarle que ha sido agotado el orden del día. Consejeras y consejeros electorales, representantes de los partidos políticos, no habiendo otro asunto que tratar, agradezco a ustedes su presencia y siendo las 11:37 del día 3 de junio del año en curso, se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buen día.